Yeshua, Yeshua, Yeshua Baruch. Bienvenidos una vez más, quien les habla su hermano Félix Flores. Vamos a continuar con el estudio de las obras de la carne en Gálatas. Estaremos viendo la palabra lascivia, bien interesante, así que quédese con nosotros porque comenzamos ya. Lo interesante de la lascivia es que otros pecados como la inmundicia se pueden mantener ocultos, pero la lascivia es el pecado que lleva al desenfreno, que se hace de manera ya pública, ya no se tapa, ya se hace sin freno, se cree que se tiene licencia, se hace a voz populi, no le importa a la persona que sepan que está pecando. Vamos a definir la palabra lascivia. Usted la puede buscar en la concordancia bíblica exhaustiva Strong con el número G766. La palabra es aselgeía. Esa es la palabra en el griego. Para los estudiosos del griego tenemos estas herramientas como la concordancia bíblica Strong. Bueno, la palabra lascivia en su definición habla de lujuria desenfrenada, el exceso, habla de el libertinaje, extravagancia, la desvergüenza, la insolencia, sensualidad desenfrenada, denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, disolución, extravagancia, descaro, obsceno, erótico, depravación sin límites. Todo esto tiene que ver con una vida llevada por el libertinaje y todo acto de pecaminosidad. En la biblioteca bíblica nos encontramos con una información bien interesante. En el Nuevo Testamento, aselgeía se une con el más atroz de los pecados, como la codicia, el adulterio y la embriaguez. Caracteriza aselgeía como avaricia desvergonzada, placer bestial y el disfrute puro de uno mismo. Y dice que es de muchas maneras la palabra más fea de la lista de los pecados del Nuevo Testamento. Otro erudito dice que un hombre puede ser inmundo y ocultar su pecado. No se convierte en aselges hasta que choca con la decencia pública. Por lo menos Josefo, te recuerda en las antigüedades judías, Flavio Josefo, combinó aselgeía con manía, dice la locura. Dijo que aselgeía fue el pecado de Jezabel. Los que están bajo el control de este pecado no les importa lo que otros digan o piensen, sino solo quieren satisfacer sus deseos. La conciencia es estrangulada y la vergüenza se pone en fuga. En el corazón de la persona que comete aselgeía se dice que los habitantes de Sodoma hablaron abiertamente de sus pecados. Eso usted lo ve en Isaías 3:9. Así, aselgeía denota libertinaje abierto y el pecado desvergonzado. En otras palabras, la lascivia es uno de los mayores peligros que enfrentamos en nuestra vida diaria. Se refiere a la sensualidad usada de manera equivocada y sin autocontrol, lo que lleva a actos de inmoralidad sexual sin freno y que se manifiestan de manera abierta y pública. Como ejemplo podemos poner al cantante J.A. Quien ganó premios cantando en gospel. Primero estaba tentado a esa condición, luego cometió la transgresión al rendirse a su concupiscencia, cayó en antinatura y al final cometió aselgeía, que es lascivia, pues su pecado es sin freno y público hasta el momento. Una de las siento,
una de las tenta. Baby, se tu quer se aventurar, show que tu procurava. Faço um desejo, é só esfregar, que hoje eu vou te dar. Sentada malvada. Oremos por él, pedimos oraciones por este cantante. La contienda del Espíritu de Dios contra la carne es una vivencia con la que no todo cristiano sabe lidiar. De ahí que la lascivia no solo tiene que ver con deseos pecaminosos o malvados, que tuercen la versión original por la cual Dios creó el sexo, sino que se mueve y actúa como una ramificación de tentáculos de inmoralidad, obscenidad, impureza, corrupción, deseos desenfrenados, descaro, aborto, muerte, degeneración de lo recto y desvío de lo natural. El enemigo de las almas no solo encierra en redes de iniquidad a los no nacidos de nuevo, sino que ahora más que nunca se está viendo paso fácilmente en montones de cristianos por medio del ataque más tenaz que confronta a la iglesia en estos días del espíritu de lascivia o de aselgeía. En todas sus ramificaciones se mueve este espíritu para denigrar al ser humano. La Biblia nos declara que en los últimos días se levantarían falsos hombres y mujeres que convertirían la gracia del Señor en libertinaje. Este estilo nuevo de vida está programado para llevarlos al desenfreno de la inmoralidad. Eso lo leemos en Judas 4. Allí usted lo puede ver. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Veamos algunos versículos. El apóstol Pablo escribió: esto os digo pues y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. En Marcos 7:22 nos dice: lo que sale del corazón es lo que contamina. Dice los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, y menciona la lascivia. En Romanos 1:27 leemos: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dios espera que se arrepientan de la lascivia. Segunda de Corintios 12:21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. En Gálatas 5:19 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, y nombra lascivia, que es el estudio que estamos haciendo. En Efesios 4:19 nos dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Fíjense que dice que pierden toda sensibilidad. Eso se va degradando la persona. Ya el pecado va siendo más abierto. Ya no hay una voz de alerta, una sensibilidad a la maldad. Y entonces se entregan a la lascivia. Pero la palabra de Dios nos dice que la evitemos en Romanos 13:3. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Dice que ya bastó vivir en lascivia en nuestra vida pasada sin Cristo. En 1 de Pedro 4:3.
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, etcétera, etcétera. La palabra lascivia igualmente significa pasión suelta, desembocada y codicia. Por otra parte, tiene que ver con desorden, el abandono de todos los frenos, y a la misma vez representa todo lo sucio, vergonzoso y obsceno para cautivar y encadenar a hombres y a mujeres. Por eso dice que en cuanto a la manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, Efesios 4:22, y nos manda a revestir del nuevo. Veamos 5 ejemplos de lascivia o de aselgeía en la Biblia. El ejemplo número 1 tenemos el pecado de Sodoma y de Gomorra. Uno de los ejemplos más conocidos de esta lascivia es el pecado de Sodoma y Gomorra, que está en Génesis 19, acerca de la maldad de estas dos ciudades, que en realidad no solamente son dos, se conoce como Pentápolis. Dice Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, o sea que no solamente eran dos. Usted puede investigar un poquito más. Vemos la inmoralidad sexual, como la homosexualidad que estaba fluyendo ahí. Cuando Lot recibió a los ángeles en su casa, los hombres de Sodoma le pidieron que los enviara para poder tener relaciones con ellos. Este acto de lascivia fue tan grande que Dios destruyó las ciudades con fuego y azufre. El pecado de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, por supuesto, es un claro recordatorio de las consecuencias de ceder a nuestros deseos pecaminosos. El juicio de Dios sobre estas ciudades sirve como una advertencia para que huyamos de la inmoralidad sexual y la impureza. El ejemplo número 2 es el pecado de David y Betsabé. Eso está en 2 de Samuel 11. Furia por ella. Luego hizo que se la trajeran, cometió adulterio con ella. Ejemplo número 3 de lascivia, el hijo pródigo. En Lucas 15 Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo. Este joven exigió su herencia y luego fue y desperdició en una vida desenfrenada. Recuerda, lascivia, sin freno. Esto incluía el comportamiento lascivo como la inmoralidad sexual y la embriaguez. Este comportamiento llevó al hijo pródigo a perder todo lo que tenía y finalmente recobró el sentido y regresó con su padre. La historia del hijo pródigo es una advertencia sobre las consecuencias de ceder a nuestros deseos. El comportamiento imprudente del hijo pródigo, gloria a Dios, lo llevó a su caída. Pero su arrepentimiento y regreso a su padre sirven como un ejemplo de la gracia y el perdón que está disponible para nosotros a través de Cristo. Ejemplo número 4, el pecado de los corintios. En 1 Corintios 5, Pablo aborda el pecado de un hombre que había cometido incesto y que no podía permanecer entre ellos. Este tipo de comportamiento lascivo no solo era pecaminoso, sino también dañino para la iglesia en su conjunto general. Pablo instó a los corintios a sacar al hombre de su comunión y ni siquiera asociarse con aquellos que dicen ser cristianos pero que viven en pecado. El pecado de los corintios nos muestra que no debemos cerrar los ojos ante el pecado, especialmente dentro de la iglesia. Debemos responsabilizarnos ante el estándar de la santidad y pureza de Dios, y también debemos responsabilizar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No debemos condonar ni tolerar la inmoralidad sexual y la impureza, sino que debemos luchar por la rectitud y la pureza en todas las áreas de nuestra vida. Como mencionamos, el quinto pecado es el de Jezabel. En Apocalipsis 2, Jesús se dirige a la iglesia de Tiatira y condena el pecado de una mujer llamada Jezabel. Ella estaba alentando la inmoralidad sexual y descarriando al pueblo de Dios. Este acto de lascivia fue tan grande
que Jesús advirtió que la juzgaría severamente a ella y a los que la seguían. El pecado de Jezabel nos muestra el peligro de los falsos maestros y de aquellos que desvían a otros con su comportamiento inmoral. Como cristianos debemos ser perspicaces y vigilantes, protegiéndonos de las falsas enseñanzas y de aquellos que buscan desviarnos. También debemos responsabilizar a nuestros líderes y asegurarnos de que vivan una vida que agrade a Dios. Para concluir, ¿por qué la inmoralidad sexual se considera un pecado? Comprensión de la perspectiva bíblica. Los ejemplos de laxivia en la Biblia sirven como advertencias a los cristianos sobre los peligros de ceder a nuestros deseos pecaminosos. La inmoralidad sexual y la impureza son pecados que son contrarios a la naturaleza divina de Dios, quien desea que su pueblo viva vidas santas, vidas puras. Como cristianos debemos estar alerta y en guardia contra este tipo de pecados, para no caer en la misma trampa que los que nos han precedido. También debemos recordar que la gracia y el perdón de Dios están disponibles para nosotros a través de Cristo. Si hemos caído en pecado, podemos arrepentirnos y volvernos a Dios, quien es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, según la primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. En conclusión, luchemos por la justicia y la pureza en todas las áreas de nuestra vida y hagámonos responsables a nosotros mismos y a nuestros hermanos y hermanas en Cristo de la norma de santidad de Dios. Que siempre recordemos los ejemplos de lascivia en la Biblia y prestemos atención a las advertencias que brinda. Es un buen momento para invitarle a que se suscriba y a que le dé like, así el algoritmo va a tomar este video como importante e interesante y se va a poder compartir la palabra de Dios. Que la gracia y la paz de Dios les acompañen. Amén.